Y vamos con el primer tema del día. Escucha el siguiente dato. En el 2017, el Seguro Social otorgó más de 40,000 consultas programadas y de urgencias para la atención del derechohabiente. Las mujeres pueden padecer esta enfermedad, nos referimos a la osteoporosis, en cualquier etapa de la vida adulta, mientras que en los hombres es más común después de los 50 años. Esto según datos de la Secretaría de Salud. Te presentamos la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestra especialista. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica que ocasiona las fracturas. Es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después de la menopausia y ancianos en general. La osteoporosis no tiene un comienzo bien definido y hasta hace poco el primer signo visible de la enfermedad acostumbraba a ser una fractura de la cadera, la muñeca o de los cuerpos vertebrales que originaban dolor o deformidad. ¿Pero cuál es la causa? A partir de los 35 años se inicia la pérdida de pequeñas cantidades de hueso. Múltiples enfermedades o hábitos de vida pueden incrementar la pérdida de hueso ocasionado por osteoporosis a una edad más precoz. Algunas mujeres están también predispuestas a la osteoporosis por una baja masa ósea en la edad adulta. La menopausia es la principal causa de osteoporosis en las mujeres debido a la disminución de los niveles de estrógenos. La pérdida de estrógenos por la menopausia fisiológica o por la extirpación quirúrgica de los ovarios ocasiona una rápida pérdida de hueso. Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa ósea que los hombres. La pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia del mismo, que conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna y cadera. El mejor tratamiento de la osteoporosis es la prevención, una ingesta adecuada de calcio y el ejercicio físico durante la adolescencia y la juventud. Esto puede incrementar el pico de masa ósea, lo cual redunda en una reducción de pérdida de hueso y en un menor riesgo de fractura en años posteriores. El consumo adecuado de calcio y de vitaminas durante la madurez es esencial para la salud de los huesos. Importante, y el enfoque necesariamente es con las mujeres porque mayoritariamente son las que padecen más a nivel mundial y también en nuestro país el problema de la osteoporosis. No significa que los hombres no lo padezcan cuando ya tienen arriba de los 55, 60, 65 años. Es un problema general, pero en las mujeres está mucho más marcado. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿De cuánto estamos hablando en cuanto al gasto que destina el gobierno federal para la atención de la osteoporosis? Y esto y más detalles vamos a platicarlo directamente con la doctora Gina Rubalcaba. Ella es ginecóloga con subespecialidad en biología de la reproducción. Doctora Gina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. ¿Por qué se presenta la osteoporosis? ¿A partir de qué momento, en qué etapa de la vida de la persona comienzan los primeros síntomas de la osteoporosis, doctora? Bueno, realmente el problema con la osteoporosis es que es una enfermedad asintomática. La situación es de que después de los 30 años, que es nuestro pico máximo de desarrollo óseo, empieza a disminuir el nivel de osteoporosis, empieza a incrementarse el número de personas que pueden presentar alteraciones de este tipo. A partir de los 30 años. Sí, empieza a disminuir la masa ósea, pero se marca más después de la menopausia, principalmente en las mujeres. En México es aproximadamente a los 48 a los 50 años. A los 50 años. Al ser asintomático significa que las personas no se dan cuenta que tienen ya la enfermedad hasta que ocurre algo, generalmente una fractura, ¿cierto? Efectivamente, y eso es lo que nos preocupa, que no reciben tratamiento adecuado. Así es. ¿Cómo se empieza entonces a manifestar la osteoporosis? ¿Se empieza a perder entonces masa ósea? Es decir, ¿se empieza a hacer el hueso más delgado? Se empieza a debilitar. A debilitar. Sigue del mismo grosor, pero empieza a debilitar. Ya se debilita. Y Exacto. esto es por falta de calcio. Y Exactamente. otros minerales y otros, digamos, componentes que forman un hueso. Exacto. ¿De qué está hecho un hueso, doctora? Bueno, está hecho principalmente de calcio. También para la fijación del calcio se requiere vitamina D y en ocasiones también es necesario suplementar esto para las pacientes. Realmente es una formación de varios circuitos que se van formando óseos para darle fortaleza. Por eso es importante la alimentación desde pequeños, ¿no? Desde siempre. Y que tengamos siempre ese contacto con alimentos que sean ricos en calcio. Ahorita que comentabas incluso la vitamina D, que nos dé un ratito el sol. Exacto. ¿Es bueno para los huesos, doctora? Es indispensable. De hecho, en México, el 43% de los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D, lo cual es un factor súper importante para la captación de calcio y la absorción adecuada. Ahora, comentábamos al principio que si bien nadie está exento de padecer osteoporosis, está más marcado en las mujeres. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Esto principalmente cuando ocurre es después de la menopausia por la pérdida de estrógenos. La disminución de estrógenos se asocia al incremento de osteoporosis en las mujeres.
Ajá. Y también por las hormonas están muy ligadas a esto, por eso en los hombres también se marca después, pero es aproximadamente 10 años después que las mujeres. 10 años después. Y tiene que ver mucho este factor genético de las hormonas y todo eso. Sí, la cuestión hormonal es súper importante. Ahora, comentabas también que desgraciadamente las personas o los servicios de urgencia se dan cuenta que una persona padece de osteoporosis es porque ya presentó una fractura. Es correcto, por eso es muy importante que acudan con su médico, principalmente las mujeres que están en una etapa posmenopáusica, para que se les hagan los estudios correspondientes. Lo más importante es una historia clínica adecuada, que también se les hagan cuando es necesaria una densitometría ósea, y en base a eso podemos determinar si la paciente necesita o no tratamiento. Pero independientemente de acudir con el médico, es muy importante los factores asociados, ¿sí? Un estilo de vida saludable, hablando de alimentación. Tenemos que incluir lácteos para que pueda tener un aporte de calcio suficiente, hacer ejercicio. El tabaquismo hay que evitarlo y el alcoholismo, porque también esto contribuye para aumentar el riesgo. Y esto tiene que ser en cualquier etapa de la vida, ¿verdad, doctora? Exactamente. O sea, no estamos hablando exclusivamente ni de las mujeres, ni a partir de los 30 o 45, 50, cuando se empieza a sospechar que se puede padecer osteoporosis. Exactamente, la prevención. Para todos, la prevención es importante. Entonces, los lácteos definitivamente sí aportan una fuerte cantidad de calcio. Un vaso de leche aporta aproximadamente 250 microgramos de los 1200 que necesitamos al día. Así es. ¿Qué te parece? En nuestro equipo de producción, doctora, tiene una serie de gráficos que hablan precisamente de los riesgos de padecer la osteoporosis. Los vamos comentando y los vamos discutiendo precisamente con la gente que nos está viendo este día aquí en Código Salud. ¿Los vemos? Factores que incrementan el riesgo de padecer osteoporosis. Menopausia precoz, natural o quirúrgica. El consumo de alcohol o cafeína, el tabaquismo, periodos de amenorrea, algunos medicamentos, padecer tiroides, artritis reumatoide, dieta pobre en calcio por periodos prolongados y una vida sedentaria. No son riesgos, son factores que incrementan el riesgo de padecer osteoporosis. Correcto. Esos factores están muy explícitos, creo que los tenemos todo el mundo claros, pero muchas veces no hacemos caso. Exacto. Sí, justamente el ejercicio es parte fundamental y realmente es algo que no realizamos de forma común, porque tiene que ser algo cotidiano y permanente, porque la prevención de la enfermedad es la única forma de realizarla. Una vez que tú tienes un desgaste en el músculo y consecuentemente en el hueso, esto contribuye a que la enfermedad se presente de forma crónica. Y lo que tenemos que hacer es prevenir. Una vez que se presenta es mucho más difícil controlarla. Así es. Entonces, ¿por qué se presenta esta dificultad una vez que ya el padecimiento está catalogado como crónico? Bueno, realmente la osteoporosis, hasta el 50% de las mujeres vamos a presentarla. Y de estas, 1 de cada 12 mujeres vamos a presentar una fractura en algún momento de nuestra vida. Por eso es tan importante prevenirlo. Es algo que conforme vamos avanzando en nuestra vida, es algo que presentamos todos los seres humanos. Pero mientras más podamos postergarlo, la probabilidad de que tengamos alguna complicación es menor. Ahora, el que nos hables de que en algún momento se va a presentar la probabilidad de una fractura, ¿están focalizadas las fracturas? ¿Se presentan en cualquier parte del cuerpo? ¿Son más de cadera? ¿Son de hombro? ¿Cómo están, digamos, conceptualizados estos problemas? Principalmente en las mujeres se presenta más en lo que podría ser la columna, la cadera y el antebrazo. ¿Y es porque se caen de repente? Sí, el riesgo de caídas es lo que aumenta. Por eso de los ejercicios que se recomiendan son aquellos de resistencia para ganar masa muscular, pero también los de equilibrio para evitar este tipo de ¿Y situaciones. qué hacen? Yo entiendo que finalmente, por ejemplo, ya nos comentabas que la ingesta de calcio, la vitamina D, la alimentación es importante, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo y por supuesto el alcohol. El ejercicio es muy, muy importante para hacerlo. ¿Qué tipo de ejercicio es el más recomendable que practiquemos precisamente para fortalecer nuestros huesos? ¿Y por qué el ejercicio ayuda? ¿De qué manera está involucrado? Por supuesto, el ejercicio el que se recomienda es aquel que provee resistencia. Por ejemplo, hablamos de pilates, pesas pero con bajo peso. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que el músculo se desarrolle y al desarrollarse el músculo ayuda a fortalecer el hueso. Ya, o sea, junto con pegado, por decirlo de alguna manera. Es todo un órgano Es todo un órgano, exactamente. Entonces, al fortalecer el músculo, estamos fortaleciendo el hueso. Así es. Que va de la mano, que está rodeado del músculo precisamente. Correcto. Entonces, el ejercicio aeróbico. Pues, estamos hablando de resistencia, más bien, por ejemplo, pilates, o podrían ser ligas, todos estos ejercicios que están de moda con las ligas, el pilates, por ejemplo, en plancha.
todo esto nos ayuda. La natación ayuda muchísimo. La natación, también. correr, por ejemplo, subirnos a la caminadora, la corredora, la elíptica, ese tipo de equipos nos ayuda. Ayuda, pero no fortalece tanto el hueso. Lo que necesitamos es un poco más de carga. Así es. Entonces, nos están preguntando varias cosas en redes sociales, doctora. Un paro nos pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable tomar un complemento de calcio? Pues esto va a depender mucho de la alimentación. De hecho, si nosotros, por ejemplo, tenemos una dieta vegetariana, necesitamos incrementar el calcio, porque mucho del calcio proviene de los lácteos. Entonces, si no consumimos lácteos, necesitamos suplementarlos en cualquier momento. Pero ¿cuándo se recomienda más? Justamente después de los 48 a 50 años. Ahí se recomiendan 1.200 miligramos de calcio, por lo menos una suplementación de una tableta o 2 al día. ¿Y eso lo vemos directamente con un nutriólogo, un especialista? Lo pueden decir? ver, por ejemplo, lo pueden ver con su ginecólogo. Ya las pacientes que están en la etapa de su posmenopausia, pueden acudir con su ginecólogo, ellos les van a hacer su historia clínica, los estudios correspondientes y darle el tratamiento, porque en caso de que ya haya osteoporosis, sí se puede tratar. Hay medicamentos especiales como los bifosfonatos que ayudan para mejorar esta situación. Esta etapa específicamente de la vida de la mujer, que es la menopausia específicamente, ¿por qué es tan básico tenerla tan controlada en caso de que se presente o no una osteoporosis? Pues es que es importante porque la mayoría de las pacientes no reciben un diagnóstico. Solamente el 20% de las mujeres con osteoporosis tienen diagnóstico y de estas solamente el 30% reciben tratamiento. Es muy poco, ¿no? Es muy poco, está subdiagnosticado y es un problema a nivel mundial. Se estima que para el año 2050 más de 132 mil millones de dólares se van a estar gastando en esta enfermedad. Sí, y tengo entendido que también en nuestro país es una de las enfermedades que más se destina precisamente en tratamiento. Y tiene que ver el tratamiento para la osteoporosis como tal, como el dinero que se destina para el tratamiento de las fracturas que se originan por culpa o causa de la osteoporosis. Sí, de hecho, con una fractura de cadera lo que puede suceder es que la mayoría de las pacientes tienen que quedarse hospitalizadas para recuperación y aproximadamente la mitad de ellas pueden requerir tratamiento por un largo plazo de rehabilitación y eso contribuye en un gasto médico muy importante. Claro, para los servicios de salud, digo, si son privados, lo que tiene que destinar el paciente, si tienen un seguro, bueno, pues ya sabrá el paciente cuánto cuesta el seguro, ¿no? Sí. Pero si es un gasto directamente en sector salud, es elevado, tengo entendido por arriba de incluso de los 90 millones de dólares. De hecho, sí, en Estados Unidos se estima que es más caro una fractura por osteoporosis o el tratamiento completo que conlleva que un cáncer de mama, por ejemplo, o un infarto agudo al miocardio. Es por todo el procedimiento, toda la situación de recuperación y las terapias que necesitan llevar. Exactamente, y todas las secuelas, porque muchas de estas pacientes pacientes ya no son independientes después de que tienen una fractura. De hecho, el 20% de las pacientes que presentan una fractura de cadera, que no es la más frecuente, pero es la que más daño causa, no se recuperan, no vuelven a ser independientes y de estas pacientes que sufrieron esta fractura, el 26% fallece en menos de un periodo de 12 años. Perdón, 12 meses. Dani Barrera nos pregunta, ¿a qué edad se presenta en los hombres? ¿Es lo mismo que en el caso de las mujeres? Generalmente no, en ellos se presenta 10 años después. Estamos considerando que si el promedio en la mujer es ya lo habías comentado años, al principio, sí, 10 como años después, 60 ¿no? años. 10 años después se viene presentando en el caso de los hombres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Existen diferentes pruebas, estudios que nos ayuden a saber si ya tenemos una osteoporosis en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida? Sí, pero esto se tiene que definir por un médico, porque no está recomendado hacer el estudio aleatoriamente a todas las personas. Ni a los 14 años, ni a los 25. Exactamente, tiene que haber factores de riesgo y esto se identifica por medio de la historia clínica. Cuando nosotros ya tenemos estos factores identificados, ya evaluamos si necesitamos pedir estudios séricos en sangre o si se tiene que hacer una densitometría que no contiene radiación, es muy sencillo de hacer y se hace rápidamente en el laboratorio. O sea, ¿ya se puede hacer estudios mediante pruebas sanguíneas? Algunos marcadores para ver si se está... ¿Indican? Exactamente, para ver si hay resorción ósea o no. Ajá. Que estos no son de primera elección. Lo que primero se toma es la historia clínica y después la densitometría, que es parecida a una radiografía, pero sin radiación. Sin radiación. Exacto. Entonces, la persona se acuesta en un equipo, me imagino, o está de pie, no Exactamente, lo sé. se acuesta, te hacen el estudio Ajá. y te dan un resultado en cómo está la cantidad de masa ósea en tu cadera y en tu espalda. Y además las densitometrías ya han avanzado muchísimo estos estudios, ¿no? O sea, la tecnología ya permite en los últimos equipos de última generación Sí. obtener imágenes tridimensionales, en segunda, en tercera dimensión, etcétera, etcétera, que les arroja a ustedes en tiempo real los datos por paciente, ¿no? Que puedan ver exactamente la masa ósea, etcétera. Sí, nos da muchísima información y en base a eso sabemos en qué grupo está, si está en un grupo de osteopenia, que es lo que precede a una osteoporosis,
o si es ya una osteoporosis franca. Entonces, ¿existe un dato previo? Es como hablar de prediabetes, por ejemplo, Exactamente. aunque hay médicos que dicen que no existe, hay otros que Pero dicen que sí. es una forma de explicarlo para que todos Exactamente, entendamos. entonces hay una fase previa a la osteoporosis. Exacto. Es la osteopenia. Así es. Entonces, estamos en los límites de padecerla. Exacto, y es un momento ideal para tratarlo y podemos regresar a los niveles normales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es el tratamiento cuando se está presentando en los límites, doctor? Pues justamente con todo esto que acabo de decir, ejercicio, dieta, con un estilo de vida saludable. Hay que cambiarle la rutina sí. completita. Incluso, por ejemplo, hay que evitar cosas como la cafeína, no más de 2 tazas de café al día, ¿De es lo que verdad? se recomienda. Sí. El alcohol, no más de 3 bebidas Bueno, ese diarias. es completamente entendible. Te preguntaba lo de, y me extraña y me causa, digamos, curiosidad saber ese asunto del café, de la cafeína. Porque si bien han salido estudios que ayudan para muchas otras cosas y a la gente le gusta mucho el café, tú nos comentas que pudiera ser en algunos casos, a lo mejor no aplica para todo el mundo, contraproducente. ¿Qué hace el café que puede comenzar a debilitar el hueso? Lo que pasa es que hay muchas, más que nada inhibe que se pueda absorber de forma adecuada y esto también depende de la cantidad. Se puede tomar 1 o 2 tazas, pero todo es cuestión de la moderación. Todo en exceso puede hacer daño. Claro. ¿No? Entonces, 1 o 2 tazas pueden beneficiar, pero ya más de esto nos podría empezar a causar problemas para la absorción del calcio y la vitamina D. ¿Sí? Igual que esto también algunos antiácidos o inhibidores de bomba. ¿Qué me refiero? A estos medicamentos comunes que tomamos para la gastritis. Ajá. También pueden disminuir que se absorba adecuadamente En el la calcio. torre, entonces hay de entrada la automedicación definitivamente peligrosa y prohibida, Exactamente, ¿no? Que es lo que desgraciadamente mucha gente hace. así es. Y padecemos mucho también del estómago por el tipo de alimentación que tenemos en nuestro país. Entonces también estamos aumentando el riesgo de osteoporosis. Sí, siempre y cuando sea dado por un médico y que se le dé un seguimiento adecuado, pues obviamente se consumen estos medicamentos por un periodo corto. ¿Sí? Ajá. El problema es cuando nos automedicamos y los estamos consumiendo de forma continua sin la supervisión médica. Y qué difícil, ¿no, doctora? Nos comentas al principio que cuando se empiezan a dar los primeros, digamos, indicios de padecer osteoporosis, no hay síntomas, es una enfermedad asintomática. Es Y correcto. se da la gente cuenta, desgraciadamente, hasta que ya se cae porque viene la fractura. Exacto. Y no es por el golpe, sino porque se fractura el hueso, es porque se cae, ¿no? En el caso de la fractura de cadera y otras, ¿no? Exactamente, es porque está muy debilitado ese Es hueso. muy debilitado. Y ya nos comentas también que es un proceso muy largo, por eso son gastos impresionantes a nivel del sector salud, que se destina muchísimos millones de pesos o dólares para el tratamiento de esta enfermedad a nivel mundial y en nuestro país. Pero me imagino que debe ser muy doloroso y debe ser un impacto muy fuerte para quien lo padece, doctor. Sí, obviamente las personas que padecen una fractura generalmente son pacientes pues ya de una edad mayor, sí, aunque pueden ser, las pacientes más jóvenes se recuperan más rápido, pero las pacientes que ya pueden tener 60, 70, 80 años que tienen una fractura, generalmente lo que sucede es, como te comento, pues conlleva a una situación familiar y conlleva a una situación en la que la paciente ya no puede depender por sí sola, necesita del apoyo de alguien de la familia, alguien algún cuidador, y esto pues obviamente también limita sus actividades, también tiene una secuela en cuestión del estado de ánimo, en la parte emocional, y por eso un 26% de las pacientes que presentan una fractura de cadera que tienen unas secuelas tan importantes pueden llegar a fallecer en menos de un año. ¿De verdad? Sí. ¿Cuáles son las secuelas más marcadas? Así las más comunes, por ejemplo, que en la práctica tú has visto. Pues justamente es que ya no puedan caminar o que tengan que tomar rehabilitación por periodos prolongados, que también, si es en el sector público le cuesta al gobierno, pero si es en privado también es un gasto Claro, muy es un importante gasto para muy la importante familia. para la familia. ¿Sí? Y generalmente pues son personas que ya no están en la fuerza laboral, entonces dependen de su familia Claro. o de sus ahorros para poder conllevar esta situación. Entonces, se demerita de una manera importante la calidad de vida. La calidad de vida completamente cambia, se disminuye muchísimo, eres dependiente de alguien más para hacer tus actividades que antes podías hacer por ti mismo, ya no puedes hacer ejercicio, ya no se limita completamente en O sea, todo. la movilidad se dificulta, Sí. es decir, son personas que necesitan estar en una silla de ruedas, O usar en bastón, muletas. Exactamente, algún bastón de este tipo de andaderas Sí, especiales. es que pueden regresar a caminar, que muchos no lo Exactamente. logran. Ahora, cuando se da este tipo de rehabilitación, forzosamente tienen que acudir a los hospitales a recibirla o dependiendo del caso, hay personas que con estar en casa y aprendan junto con sus cuidadores o familiares este tipo de terapia lo pueden hacer. No, generalmente necesitas primero
que el traumatólogo defina cuál va a ser el procedimiento, si va a requerir cirugía, qué tipo de cirugía, y dependiendo de esto, cuál va a ser la rehabilitación, y siempre tiene que ser dada por un profesional. Un profesional, definitivamente. Un Entonces, médico por eso tienen rehabilitador. que moverse, hasta eso también, tienen que moverse a los centros hospitalarios a recibir este tipo de tratamiento. Pues interesante el tema, doctora. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros en Código Salud para hablar de la osteoporosis, porque finalmente dices que finalmente es un proceso también parte del envejecimiento natural que tenemos los seres humanos, pero si prevenimos con todos los tips que nos diste en un principio, podemos disminuir o desaparecer el riesgo. Podemos llegar con buena calidad de vida a los 65, 70 o 75 años. A los 80. A los ¿no? 80 es más. Exacto. Y rebasar incluso la edad. Doctora, gracias. ¿Tienes redes sociales? Nos preguntan cómo te pueden contactar. ¿Tienes algún teléfono? Te invito a que lo compartas, Sí, por claro favor. que sí. Pueden contactarme al 55 39 62 3367 o me pueden también contactar Georgina Rubalcaba en Facebook. En Facebook. Georgina Rubalcaba, la doctora ginecóloga con su especialidad en biología de la reproducción. Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias este por la lunes invitación. en Código Salud. Que tengas un excelente arranque de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Ahí lo tienes, datos interesantes, información que por supuesto te sirve a ti y a mí.